Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Sí me escuchan? Tengo Buenos de- días, Nico. Bueno, buenos días a todos. Tenemos problemas, parece, de conexiones, pero tratemos de hacer la clase para luego subir el video, ¿no? Que puedan verlo los que no han podido ingresar. Nos habíamos quedado en los pasos. Vamos a poner un poco en contexto la clase, los pasos que se necesitaban desarrollar para conseguir un diseño estructural, ¿no? Vimos todos los pasos que habían que seguir, ¿no? Ahora vamos a ver algo del concreto, cuáles las características de acción-respuesta que tiene el concreto en función de algunos aspectos importantes. Así que pongan como título materiales, dos puntos seguidos, comportamiento del concreto y como subtítulo, características, acción, respuesta de elementos de concreto. Punto aparte. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hasta allí de lo que habíamos visto, puede hacerlo antes de empezar. Bueno, continuamos, ¿no? Vamos entonces a ver estas características que presenta el comportamiento del concreto. Punto aparte. Se ha dicho que el objeto del diseño consiste en determinar las dimensiones y características de los elementos de una estructura para que ésta cumpla cierta función, para que ésta cumpla cierta función con un grado de seguridad razonable, coma, comportándose además satisfactoriamente una vez en condiciones de servicio. Punto seguido. Entonces, fíjese usted que aquí en esta parte están configurados los dos aspectos principales que debe cumplir toda estructura. Esto es resistencia, ¿sí? Resistencia y aquí rigidez. Es lo que habíamos visto, ¿no? Bien, debido a estos requisitos, debido a estos requisitos, es preciso conocer las relaciones que existen entre las características de los elementos de una estructura, abra paréntesis, dimensiones, refuerzos, etcétera, cierre paréntesis, coma, las solicitaciones que debe soportar. Cuando habla de solicitaciones, se está refiriendo a las cargas, ¿no? Aquí se está refiriendo a las cargas. Y los efectos que dichas solicitaciones producen en la estructura. Y los efectos que dichas solicitaciones producen en la estructura, punto aparte. Las acciones en una estructura son las solicitaciones a que pueda estar sometida. Punto aparte.
Entre estas se encuentran, por ejemplo, el peso propio, las cargas vivas, coma, las presiones por viento, coma, las aceleraciones por sismo y los asentamientos, punto seguido. Entonces ahí tenemos las acciones, ¿no? Luego tenemos, punto seguido, la respuesta de una estructura, o de un elemento, coma, es su comportamiento, bajo una acción determinada, punto seguido. Puede expresarse como deformación, agrietamiento, durabilidad, vibración, punto aparte. Bien, allí está entonces configurado, ¿sí? Estas características que tienen los elementos de concreto, ¿sí? Que son acción-respuesta, ¿no? Acción-respuesta. Entonces, las acciones, ¿qué dice que son las acciones? Son las solicitaciones. ¿Y qué son las solicitaciones? Pues son las cargas, ¿no? A la que está sometida una estructura. Ahí están los ejemplos. Cargas muertas que podrían ser los pesos propios y adicionales a otros, cargas vivas, presiones de viento, aceleraciones por sismo, asentamientos, etcétera, ¿no? Esas son las acciones. Y la respuesta, ¿sí? Que tiene un elemento estructural, pues es su comportamiento, ¿no? Su comportamiento, que es, su comportamiento viene relacionado como una deformación, ¿no? Deformación, que tiene que ver con la rigidez que está por acá arriba, ¿no? ¿De acuerdo? También puede ser agrietamiento, durabilidad o vibración, ¿no? Bien, aquí tenemos unos cuadritos en donde tenemos las acciones interiores o internas que se producen en un elemento estructural. Vamos a ponerle el nombre que las identifica. Carga axial, ya sabemos que van a ser P. Flexión, la vamos a identificar con la M. Torsión con la T y cortante con la V, ¿no? Esas serían las acciones internas que se generan en los elementos estructurales. Las características de los elementos o del elemento pueden ser el tipo de concreto, el tipo de refuerzo, ¿sí? El tamaño, la forma y la restricción que podrían tener estas, ¿no? Estos elementos. Y la respuesta en términos de deformación, ¿sí? O su comportamiento también, ¿no? En términos de deformación, agrietamiento, durabilidad y vibración. Muy bien. Pongan como título características generales del concreto y del acero.
El concreto es un material pétreo, artificial, obtenido de la mezcla en proporciones determinadas, dos puntos seguidos, de cemento, agregados y agua. Punto aparte. El cemento y el cemento y el agua forman una pasta que rodea a los agregados, constituyendo un material heterogéneo. Punto seguido. Algunas veces se añaden sustancias llamadas aditivos o adicionantes que mejoran o modifican las propiedades del concreto. Punto aparte. El peso volumétrico del concreto es elevado en comparación con otros materiales de construcción, coma, y como los elementos estructurales de concreto son generalmente voluminosos, esto incide en las cargas. El peso, punto seguido, el peso volumétrico del concreto es aproximadamente, eso ya todos lo conocen, pero aproximadamente 2,4 toneladas por cada metro cúbico o 2.400 kilos por cada metro cúbico, ¿de acuerdo? Eso es peso específico del concreto. Bueno, podríamos también aquí, ya que estamos hablando del acero, ¿cuánto es el del acero? ¿Alguien recuerda, por favor? ¿Cuánto es el del acero? Vamos a ponerle aquí peso específico del acero. ¿Alguien lo recuerda? 7,85 toneladas por cada metro cúbico. Sí, es mucho más pesado, pero el tamaño de los elementos cuando son en acero suelen ser mucho más pequeños, ¿no? Es decir, con espesores muy pequeños. Bueno, tenemos aquí un diagrama de flujo que recoge la composición del concreto reforzado, ¿no? Entonces tenemos concreto reforzado, que es la suma del concreto simple, ¿sí? Más el acero de refuerzo, ¿no? Y el concreto simple tiene dos características principales, que es muy resistente a la compresión, pero es débil a la tensión, ¿no?
y proporciona el cuerpo de los elementos estructurales, ¿no? El tamaño, ¿no? El concreto. Y en cambio el acero de refuerzo, ¿sí? Ocasiona un aumento para resistir compresiones, da confinamiento lateral a las formas estructurales, esto siempre relacionado con estribos, ¿no? Estribos. Y proporciona la resistencia a la tensión del concreto, ¿no? O sea, cuando uno habla de concreto y refuerzo, entonces lo primero que se le viene a la mente es concreto resiste compresiones sin ningún problema, ¿no? Y acero resiste tensiones sin ningún problema, ¿no? Y eso primordialmente, aparte de otras bondades que tendría el acero, ¿no? Bien, ponga como título características esfuerzo de formación del concreto simple. Características esfuerzo de formación del concreto simple. Se ha indicado que el objeto principal del estudio del comportamiento del concreto es la obtención de las relaciones acción-respuesta del material bajo la gama total de solicitaciones a que puede quedar sujeto. Punto seguido. Estas características acción-respuesta pueden describirse, claramente mediante curvas, esfuerzo de formación de especímenes ensayados bajo distintas condiciones. Eh, yo creo que ustedes ya deben de haber hecho este tipo de ensayo en laboratorio, en Philly, ¿no? De estos especímenes que son unos cilindros de concreto que se los ensaya a cierta o en ciertas cantidades de días y se va obteniendo cuál es la resistencia, ¿no? Bien, punto aparte. En este caso, coma, espérenme un ratito. Bien, entonces decimos que en este caso el esfuerzo es comúnmente una medida de la acción ejercida en el espécimen, coma, y la deformación una medida de la respuesta y la deformación una medida de la respuesta, ¿no? Entonces tenemos el esfuerzo sería una acción ejercida
y la deformación una medida de la respuesta, ¿no? Entonces ahí tenemos acción-respuesta. Ahí está una imagen de la maquinita en donde se realizan estos ensayos a compresión simple de especímenes de concreto, ¿no? De esos ensayos que ustedes, vuelvo y repito, deben de haberlos ya realizado, se obtiene la famosa curva esfuerzo-deformación del concreto, ¿no? Esta gráfica que ven aquí, pues, es una gráfica obtenida y graficada a partir de un ensayo per se, ¿no? En la ordenada tenemos los esfuerzos, ¿sí? Aquí tenemos los esfuerzos, digamos, si le vamos a poner esfuerzo, y aquí tenemos la deformación unitaria, epsilon, ¿no? Esta gráfica no es cualitativa, es cuantitativa, ¿no? Podemos ver claramente que su máxima resistencia está por el orden de 300 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿no? A una deformación unitaria que anda más o menos entre el 2 por mil y el 3 por mil. Y podemos también observar claramente aquí mm, este puntito lo vamos a poner con color rojo, que significa puesto rotura, digamos, ¿no? O colapso, como querramos verlo. Esto es rotura. En ese punto ya se rompe totalmente el concreto, ¿no? Todos estos esfuerzos en la ordenada son FC, ¿no? Pero justo este que yo he marcado aquí, ¿alguien me puede decir cómo se lo conoce a este valor que está aquí marcado como 300? ¿Cómo se conoce este valor? ¿Con qué nombre? Esfuerzo máximo, creo que. Esfuerzo máximo. ¿Alguien más, por favor, que quiera opinar? ¿Cuál es el nombre exacto que se le da? ¿Qué pasó? F prima C, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Este sería el F prima C, ¿no? ¿Y qué es F prima C como concepto? ¿Sí están de acuerdo que es F prima C? Pregunto. Bueno, F prima C es la resistencia característica del concreto a los 28 días, ¿no? Ese es el concepto de F prima C o qué significa F prima C, ¿no? Bien, entonces tenemos nuestro F prima C, y de ahí comienza a descender un poco la curva o la gráfica hasta que hay un punto de rotura, ¿no? Aquí tenemos el espécimen, ¿sí? Perdón, esto es L, esto es L y este acortamiento es A. Este acortamiento es A. Entonces se ponen unas placas bien rígidas para que pueda haber una distribución uniforme del esfuerzo. Se aplica la carga P y se va obteniendo pues este acortamiento sobre la longitud a la deformación unitaria como vemos aquí claramente, ¿no? Entonces,
y se va graficando o se produce o se genera esta gráfica, ¿no? Que conocemos como curvas de esfuerzo de formación. Bien, pongan punto aparte. Las curvas de esfuerzo de formación se obtienen del ensayo de prismas sujetos a carga axial repartida uniformemente en la sección transversal mediante una placa rígida, punto seguido. Los esfuerzos se expresan por la relación P sobre A, coma, y valores promedio representan valores promedio obtenidos bajo la hipótesis de que la distribución de deformaciones es uniforme y de que las características esfuerzo de formación del concreto son constantes en toda la masa. Entonces, bajo esa hipótesis que se obtiene obviamente estos valores, ¿no? Punto aparte. El valor de la deformación unitaria es la relación entre el acortamiento A y la longitud de medición L, ¿no? Por eso se convierte en unitaria porque ambos son centímetros, ¿no? Y otro valor importante en cuanto a la deformación, si tenemos un punto de rotura, ¿sí? También tenemos un valor de la deformación de rotura que oscila en 0,003, ¿no? Según la reglamentación, ¿de acuerdo? Eso como deformación de rotura del concreto, que ya lo vamos a ver más adelante. Punto aparte, ponga. Aquí tenemos una serie de curvas, esta gráfica, una serie de curvas, ¿sí? De varios concretos, ¿no? Entonces pongan punto aparte. En el ensayo de prismas o cilindros de concreto simple, coma, la carga se alcanza a una deformación unitaria. La carga se alcanza a una deformación unitaria del orden del 2 por mil, es decir, 0,002. Podemos verla aquí en esta gráfica, ¿sí? Más o menos ahí, ¿no? Si la ven, espérenme un ratito, vaya copiando, por favor. Muy bien, punto aparte. El colapso del prisma, coma, que corresponde al extremo de la rama descendente, coma,
Se presenta en ensayos de corta duración a deformaciones que varían entre 0,003 y 0,007 punto seguido. Existe una deformación promedio que se toma como una deformación unitaria última del concreto y que equivale al valor que lo había dicho hace un rato, que es 0,003 y se conoce como epsilon CU, es decir, deformación unitaria última del concreto, ¿no? Epsilon CU igual a 0,003. Son valores que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Bien, eso en cuanto a curvas de esfuerzos de formación, ¿no? Algo que debo de acotar también aquí claramente es que a partir de esta gráfica, más o menos esto tiene 300, 150 sería esto, se dice que el concreto, se dice que el concreto se lo puede considerar perfectamente elástico hasta más o menos un 50% del F'C, es decir, hasta allí, ¿no? Este rango se lo puede considerar como rango elástico, como rango elástico, ¿no? Sin ningún problema. Y en eso se basan las hipótesis, ¿no? Muy bien. Eso en cuanto vuelvo a repetir, curva esfuerzo de formación. Pongamos ahora efectos de la edad del concreto, ¿no? ¿Qué efectos tendría sobre estas? Pongan efecto de la edad. Bueno, ahí tenemos una gráfica, así mismo como en el caso anterior, en la ordenada están los esfuerzos y en la abscisa están las deformaciones unitarias. Ahí está el espécimen y entonces según la edad que tenga el concreto, 3, 15, 22, 42, 84 días, se obtienen estas gráficas, estas curvas, ¿no? Se obtienen estas curvas. Ustedes pueden ver que a los 3 días, por ejemplo, el concreto tiene una cierta resistencia, pero más que eso tiene esta recta un poco más acostada, no así, no así este que tiene 84 días, que tiene una recta un poco más vertical, más parada, ¿no? Lo que indica que la línea roja tiene mayor módulo de elasticidad que el de la línea verde, que lo voy a remarcar mejor, así, que la línea verde, ¿no? Bien, pongan punto aparte. Debido al proceso continuo de hidratación del cemento, coma, el concreto aumenta su capacidad de carga con la edad, punto seguido. Este proceso de hidratación puede ser más o menos efectivo. Este proceso de hidratación puede ser más o menos efectivo, coma, según sean las condiciones de intercambio de agua con el ambiente, coma, después del colado. Punto aparte.
Por lo tanto, coma, el aumento de capacidad de carga del concreto depende de las condiciones de curado a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, estas gráficas lo que nos demuestran es efectivamente lo que ya conocemos, que un concreto, mientras mayor días tiene o más tiempo tiene, va, ¿qué cosa? Aumentando su resistencia, ¿no? Pero llega un momento en que se estabiliza, llega un instante que se estabiliza el concreto, ¿no? Entonces, ese es el efecto que tiene, pues, la edad en el comportamiento del concreto, ¿de acuerdo? Y tiene que ver eso mucho, pues, con el intercambio de agua con el ambiente, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora efecto de la velocidad de carga, ¿no? Pongan como título efecto de la velocidad de carga. Este efecto también es importante en el comportamiento de los elementos estructurales. Ahí tenemos una gráfica en donde en la ordenada se están graficando esfuerzos normalizados a, a 1, ¿sí? Mire, aquí hemos normalizado a 1, perdón, ahora sí. Mm, Este de 66 segundos, ¿no? Está normalizado a 1. Y tenemos cuatro curvas con diferentes tiempos, ¿no? Perdón, sí, con diferentes tiempos, ¿no? En las que se aplican una carga, ¿no? Entonces, bien, y siempre en la abscisa tenemos la deformación unitaria, ¿no? La deformación unitaria. Bueno, en la figura se muestran los resultados de ensayo de cilindros realizados a distintas velocidades de carga. Punto seguido. En este tipo de ensayos se aplicó la carga a una velocidad constante y se midió el tiempo necesario para alcanzar la resistencia. Bien, como les decía entonces, a 66 segundos se ha normalizado a 1, ¿no? La resistencia o al 100%, ¿no? Como querramos verlo. Fíjese que tenemos 1 a 41,12. ¿Eso cuánto es? 41,12 dividido para 60. Son más o menos como 68 minutos, ¿no? Y luego tenemos a un segundo, este es 66 segundos, esto es un segundo y esto es 0,04 segundos, ¿no? 0,04 segundos o 0,4 milésimas de segundo, ¿no? Pongan punto aparte. Se puede observar de esta gráfica, ¿no? Se puede observar que la resistencia de un cilindro, que la resistencia de un cilindro en el que la carga máxima se alcanza en centésimas de segundo, es decir, esta curva de aquí, es aproximadamente 50% mayor, ¿sí? 50% mayor que la de uno que alcanzó su carga máxima en 66 segundos, ¿no? Que está normalizado a la unidad. Punto aparte. Por otra parte, coma, para un cilindro en que la carga máxima se alcanza en 69 minutos,
69 minutos es esto, ¿no? Coma, la resistencia disminuye aproximadamente en un 10%. La resistencia disminuye aproximadamente en un 10%. ¿Qué sería este punto de aquí, no? Esto digamos que sería 0,9, ¿no? Entonces, fíjense en lo que representa esta gráfica, ¿no? Perdón, en definitiva, un elemento estructural obtendrá mayor resistencia cuando, pregunto. A ver, por favor, jóvenes, ¿cuándo obtendrá mayor resistencia? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Perdón un ratito, que tengo problemas. Bien, ¿cuándo me dijo? ¿Cuándo obtendría mayor resistencia? ¿Cuando se la coloca despacio o cuando se la coloca rápido, en definitiva, para usar dos términos comunes? Despacio. Perdón, rápido. Cuando se la coloca rápido, vamos a obtener mayor respuesta, mayor resistencia, ¿no? Que cuando se la coloca lentamente. Y yo les pregunto a ustedes, las construcciones eh, que de nosotros construimos, que diseñamos y construimos las edificaciones, ¿las cargas se la colocan de manera rápida o de manera, De manera digamos, lenta. lenta? ¿Ah? De manera lenta, ingeniero. De manera lenta, ¿no? Correcto. Efectivamente, ¿no? Nuestras construcciones son cargadas lentamente, ¿no? No es que llegamos, ponemos una columna rápido, ponemos la viga así instantáneamente y inmediatamente le ponemos la losa, no, no. Van cargadas, van siendo cargadas lentamente, progresivamente, ¿de acuerdo? Eso es importante tener en cuenta a partir de esta gráfica, ¿no? De esta gráfica. Y yo siempre hago una analogía de esto que estamos viendo, que es el efecto de la velocidad de carga sobre las estructuras. Siempre lo relaciono con la, ¿cómo se llama? Artrofilia, ¿no? Con los alzadores de pesa, sobre todo de nuestras créditas ecuatorianas, nuestras alzadoras de pesa. Cuando ustedes ven cómo alzan las pesas, ¿no? Las alzan así lentamente, las van haciendo, van despacito, subiéndola. No, ¿no es cierto? No, el movimiento es Ah, explosivo. ahí les disminuiría la resistencia, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí es clara, no sé si está clara la analogía, la relación, ¿no? Ellas la cogen, se paran, agarran y hacen una sola nota. Y se la ponen aquí, después con así mismo, con la misma viada, hacen el segundo envión, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen mayor resistencia, ¿sí? O en su defecto pueden cargar mucho más, ¿no? Pueden ponerle más carga para poder elevar mayor peso, ¿no? Efectivamente. ¿Quién me escribió? Veamos. Tiene una novedad.
La luz se le fue a las 8 y estoy con sus megas, pero ya se le van a terminar. No se preocupen, no, tranquilidad, ¿no? Estén atentos que después voy a subir el video. Muy bien. Eso en cuanto entonces a la velocidad de carga, ¿no? Ya sabemos de aquí que nuestras estructuras se cargan lentamente. Bien, vamos a ver ahora otro efecto. Pongan como título efecto de la esbeltez. ¿Alguien tiene algún concepto de la esbeltez, por favor? ¿Qué es la esbeltez para usted? ¿Cómo la consideran? ¿Cómo la conciben? Me imagino que eso ya se refiere a la parte netamente física, es decir, qué tan grueso o alto es un elemento. ¿Qué tan grueso o alto es un elemento? Es decir, una relación entre la altura y el grosor. Correcto. O para no decirle grosor, vamos a decirle o el Volumen. tamaño, ¿no? O el tamaño en el ancho o en la profundidad, ¿no? Correcto. Perfecto. Entonces aquí tenemos una gráfica que relaciona este efecto de la esbeltez, en donde en la ordenada tenemos la resistencia, ¿sí? 80, 90, 100, 110, hasta 160, así está escalado. Y en la abscisa está escalado de 1 a 8. ¿Qué cosa? La relación entre, como lo acaba de decir el compañero, me parece que es Salazar, ¿no? Sí, ingeniero, correcto. Como dice Salazar, la relación que tiene en este caso entre la altura, que sería la longitud del elemento o del espécimen, respecto a su grosor, como dijo, en este caso a su diámetro o a su ancho, su tamaño en planta, ¿no? Que es D. Entonces esa relación L sobre D es lo que conocemos como relación de esbeltez. Aquí entonces ponemos relación de esbeltez. Muy bien. Y en la ordenada está la resistencia. Podríamos hablar en términos porcentuales, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una gráfica, ¿sí? Que se hace asintótica tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, o en la ordenada y en la abscisa, se hace asintótica, ¿no? Y la transición de esa forma de hacerse asintótica más o menos está aquí con una relación de esbeltez por el orden de 2, ¿no? Con una relación de esbeltez por el orden de 2, ¿sí? Entonces se ha tomado como relación de esbeltez 2 y la resistencia se obtiene el 100%, ¿no? Para esa relación de esbeltez. Y cuando la relación de esbeltez aumenta, ¿sí? Para acá va aumentando, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Para acá va aumentando la relación de esbeltez. ¿Quién me está escribiendo? Ah, perdón. Mil disculpas el haber entrado recién en mi primera clase. Ok. Traten de ponerse al día, ¿no? Bien, entonces les decía que cuando la relación de esbeltez aumenta, como se ve claramente allí, ¿no? Dos, dos hemos tomado la relación del 100%, entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Cuando ya anda por el orden de 8, como decíamos, esta curva se hace asintótica y pareciera que disminuye, perdón, hasta un valor que es el 85, ¿no? Vamos a ponerle aquí 85. ¿Sí? Y en cambio, cuando disminuye la relación de esbeltez, ¿sí? O tiende a cero, ¿sí? De 2 disminuye y va tendiendo a cero, se hace asintótica y como que la resistencia pues es infinita, ¿no? Entonces, para un elemento con relación de esbeltez cero, que no existiría, bueno, no existiría un elemento, entonces tu resistencia es infinita. Bien, pongan punto aparte. El efecto de la relación de esbeltez sobre la resistencia a la compresión de un prisma
Hay grupo de WhatsApp, por favor, vayan creándolo, ¿no? El grupo de WhatsApp, por favor, créelo y me incluyen allí. Les voy a poner por aquí ahorita mi teléfono. Creen, por favor, le ponen grupo de hormigón o hormigón armado uno, grupo 2A, ¿no? Bien, entonces el efecto de la relación de Esbeltez sobre la resistencia a la compresión de un prisma se muestra de manera cualitativa en la figura 2.8, coma, en la que arbitrariamente se ha tomado como 100% la resistencia de un espécimen con relación de esbeltez igual a 2. Punto aparte. Como medida de la esbeltez se toma la relación entre la longitud en la dirección de la carga, coma, y el lado menor de un prisma y el lado menor de un prisma, coma, o el diámetro de un cilindro, ¿no? Eso es importante, que la relación de esbeltez siempre es contra el lado menor, ¿no? Muy bien. Entonces lo que sacamos de aquí a limpio de esta gráfica, pues es que a mayor relación de esbeltez, pues la resistencia disminuye, ¿no? Disminuye. Y aquí vemos que para relaciones de esbeltez por el orden de 8 o más, pareciera disminuir a un 85%, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora el efecto que tiene la relación agua-cemento sobre la resistencia del concreto, ¿no? Pongan relación agua-cemento. Bien, aquí tenemos entonces una gráfica que recoge unas curvas que representan a diferentes concretos con distintas relaciones agua-cemento, ¿no? Distintas relaciones agua-cemento. Aquí tenemos a los 7 y a los 28 días, ¿sí? 7 y 28 días con relación agua-cemento 0,59, 0,47 y 0,35, ¿no? Esto tiene más agua, este menos agua y este menos agua. Entonces debe haber una relación agua-cemento óptima que efectivamente la hay, ¿no? Y generalmente eso lo determinan en los laboratorios. Entonces, aquí tenemos un concreto con una relación agua-cemento de 0,59 a los 7 días. Entonces, fíjense ustedes la pendiente que tiene esta recta, ¿no? Vamos a ponerle otro color. La pendiente que tiene ya el, con la misma relación, perdón, pero a los 28 días, por supuesto, ha alcanzado un poco más de resistencia. Luego tenemos a los 7 días con 0,47 y a los 28 días está al revés, ¿no? Debe ser este a los 7 días y este a los 28. Entonces, allí tenemos la pendiente de la primera porción de la curva y con relación de cemento 0,35 a los 28 días tenemos esta pendiente, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo esas pendientes? Pues efectivamente que el concreto rojo, pues, es mucho más rígido que el concreto verde y mucho, mucho más rígido que el concreto azul, ¿no? Azul.
Eso viendo por rigidez o por módulo de elasticidad, ¿no? Recuerden ustedes que esto representa el módulo de elasticidad. Esto representa el módulo de elasticidad. Y en términos de resistencia, pues obviamente vemos pues, que con más relación agua-cemento tenemos menos resistencia, ¿no? Con más relación agua-cemento tenemos menos resistencia, miren, ¿sí? O dicho de otra manera, con menos relación agua-cemento tenemos más resistencia. Bien, ponga punto aparte. La relación agua-cemento es la proporción utilizada para obtener las diferentes mezclas, tanto para la obtención de morteros como de hormigones. La menor proporción de agua-cemento conduce a la mayor resistencia y durabilidad, coma, aunque este factor también depende de la trabajabilidad que se necesita en la construcción. Relación agua-cemento, ¿no? Influye, por supuesto, y es un parámetro importante para el comportamiento del concreto respecto a su resistencia. Bien, y por último, me parece que es compresión triaxial, pongan como título, compresión triaxial. Es un ensayo que se hace normalmente, me parece que en suelos, ¿no? En el laboratorio de suelos, normalmente se desarrolla este ensayo que se conoce como compresión traxial y tiene que ver pues con el espécimen, ¿no? El espécimen y aplicándole una carga vertical como la que hemos visto hasta ahorita, una carga P, pero adicionalmente también se le aplica una carga horizontal, ¿no? Aquí una carga horizontal que la produce esta presión de aceite, ¿no? Se lo hace con aceite. Entonces se lo comprime verticalmente tanto como horizontalmente y se generan estas, esta gráfica o estas curvas para distintas presiones horizontales, ¿no? Entonces aquí tenemos para F2 representa la presión lateral. Voy a ponerle aquí para que esté etiquetado. Aquí F2, perdón, F2 o F2. ¿Ok? Entonces, para distintos valores de F2, 38, 76, 142, 86, fíjense, tenemos esas curvas. Y en la ordenada, pues como siempre, el valor del esfuerzo vertical, ¿no? Y en la abscisa, la deformación unitaria. Entonces, fíjense que cuando se pone una presión lateral de 38, se obtiene esta resistencia. Cuando se pone una presión lateral de 76, se va obteniendo esta resistencia, ¿no? Vamos a colocarla aquí. Entonces se obtiene esta resistencia, se obtiene esta con 76, con 140 se obtiene esta y con 286 se obtiene esta resistencia. ¿Qué es lo que nos indica esa gráfica? Que a mayor presión lateral, ¿sí? A mayor presión lateral, el, el espécimen responde a una mayor carga vertical, ¿no? Mayor esfuerzo vertical, ¿de acuerdo?
Y aquí en esta otra gráfica, pues lo que se ha conseguido es eh, promediar mediante esta ecuación, ¿sí? Entonces aquí tenemos la línea entrecortada, es la prueba que se hizo, y la línea sólida es el promedio, ¿no? Mediante esta ecuación, como digo, F1 sería igual al F'C, que ya sabemos que es F'C, la resistencia característica del concreto, más 4.1 veces el valor de F2, ¿no? Ese será finalmente la resistencia vertical por efecto de esta acción de F2. Pongan punto aparte. Los ensayos efectuados en cilindros de concreto, los ensayos efectuados en cilindros de concreto bajo compresión triaxial muestran que la resistencia y la deformación unitaria correspondiente crecen al aumentar la presión lateral de confinamiento. Eso es importante también advertir aquí en estas gráficas, ¿no? Que no solamente aumenta la presión, la resistencia vertical, sino que fíjense, esta deformación lateral va aumentando, ¿no? Eso debido a esa presión lateral, que la relacionamos nosotros en nuestras estructuras reales como, o mejor déjeme señalarle así, como confinamiento, ¿no? Esa presión lateral lo que hace es confinar, en este caso, el concreto, ¿no? Punto aparte, estos ensayos, o en estos ensayos, coma, el estado triaxial de esfuerzo, el ensayo triaxial de esfuerzo, se crea rodeando el espécimen de aceite a cierta presión y aplicando una carga axial hasta la falla mediante dispositivos como el ilustrado esquemáticamente en la figura A. Punto seguido. El efecto de la presión lateral sobre la resistencia se ilustra en la figura C, coma, donde se presenta una gráfica del esfuerzo axial F1, donde se presenta una gráfica del esfuerzo axial F1 necesario para producir la falla del cilindro, coma, contra la presión F lateral F2. Punto aparte. Los resultados obtenidos del ensayo pueden representarse, coma, aproximadamente por medio de la expresión, dos puntos aparte, F1 igual a F'C más 4.1 F2. Ecuación 2.1, ténganla presente por favor por allí que la vamos a necesitar en las siguientes clases, ¿no? Entonces, este es o digamos que la contribución, por así decirlo, la contribución de el efecto lateral o la presión lateral de confinamiento, ¿sí? Esa contribución es 4.1 veces esa fuerza F2, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Creo que ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. ¿Qué hora tenemos? 8:50. Solamente nos falta ver esta gráfica que tiene que ver con los efectos del tiempo en el concreto endurecido, ¿no?
cuando ya el concreto se ha endurecido, cuando ya tiene su resistencia. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo, ¿no? Con ese concreto. Veamos si lo concluimos. Pongan como título efectos del tiempo en el concreto endurecido. O mejor, dejémoslo allí porque tengo que esperar que se baje el video para poderlo pasar al otro grupo, porque ya mismo se me va a ir la luz aquí. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan, queridos jóvenes, hasta ahora? Dejen puesto esto como título. La siguiente clase la concluimos, ¿no? Ingeniero, disculpe, Dígame. los, De- es- los dibujos los hago a mano o los puedo pegar. Los dibujos de... Ujú, de lo que ah, usted... de lo que estamos viendo Sí, aquí de en la la clase de diapositiva. hoy. Sí, como usted quiera, ¿no? Como se le Ay, haga mucho más versátil. No se In- preocupe. Ingeniero, ¿usted va a revisar algún cuaderno al final de la clase, No, del curso? no, normalmente nunca reviso cuadernos, más allá de que si alguien hace bien bonito un cuaderno, pues me lo puede prestar para sacarle copia, ¿no? Como lo he hecho en otros cursos. Gracias. Muy bien, ahí nos quedamos entonces, queridos jóvenes. Estén Ingeniero, pendientes. Dígame, dígame, Calle. perdóneme que le interrumpa. Con respecto a la asistencia, la toma al inicio de clase. No, la asistencia yo la tomo de aquí del video, ¿no? Aquí quedan registrados todos Ah, perfecto, los perfecto. Listo, participantes. gracias. No se preocupe. Bien, entonces ahí nos quedamos. Por favor, queden. Ingeniero, una consulta. Sí, dígame. A veces a mí, por ejemplo, con la asistencia se me sabe ir la señal, entonces ahí no habrá inconvenientes con la asistencia. No porque sí queda registrado en el video, le digo, ¿no? Sí, porque ahí a veces que el rato de la clase o sea, no puedo conectarme ni un solo. Bueno, por favor, creen el grupo de WhatsApp, ¿no? Para tenerlo siempre presente y por ahí, por ese medio, pasar las diapositivas cuando tengamos problemas como el de hoy, ¿no? Bueno, que tengan un resto de día excelente, jóvenes. Cuídense mucho y por favor sigan revisando la información que estamos viendo, ¿no? Nos vemos con ustedes el día jueves, ¿no? Pásenla bien, ¿no? igualmente, Gracias, ingeniero. ingeniero. Hasta luego.